Pero seguimos platicando con Eréndira Ibarra para, ahora sí nos toca hablar de tu carrera, ya hablamos de la donación de órganos, pero estás en un momento importante porque Sitiados ya se ubica en México, en Veracruz concretamente, si no me equivoco, y cuéntanos un poco, porque has estado, o sea, tienes una carrera en la que has pasado por series de televisión, cine, y decíamos, tienes una proyección internacional increíble porque haber estado en HBO o HBO y estar en Netflix habla increíble de una carrera con muchas variantes que la hacen, digamos, como muy enriquecedora. Pero hablando de enriquecedora, ¿cómo ha sido esta experiencia? Pues ha sido una gran experiencia, la verdad es que siento que Sitiados es como, pues es por fin ver que se nutre un poco la semilla de, yo siempre había querido hacer un proyecto de época, y es muy difícil porque la época es muy arriesgada en la producción, es muy cara, Uh-huh. y cuando no le va bien, pues las pérdidas son terribles, entonces pocas personas, pocas productoras, pocas plataformas se atreven a contar una historia de época. Y pues estoy muy contenta porque Fox, desde la primera temporada de Sitiados, desde la primera entrega que fue en Chile, pues abordó estos temas que además son súper importantes porque es nuestra historia, es Latinoamérica, que es algo que nos toca a nosotros contar, nos toca a nosotros consumir, y que además son historias originales maravillosas, están basadas en hechos reales, pero noveladas. Entonces, la primera temporada fue en Chile, la segunda fue en Colombia, Uh-huh. y por fin llegamos ¿En a Cartagena? conocer, en Fue en Cartagena, Cartagena, ok. y por fin llegamos a México a conocer la riquísima historia de los sitios, de los bucaneros y de los piratas en México. Está basada en un personaje real que es Lawrence de Graff, que era un pirata mestizo muy famoso en la época de la colonia por ser el terror de las Indias, ¿no? Aterrorizaba Tampico, Campeche, Veracruz, y luego regresaba a Tampico, y luego que hasta los franceses le dieron un premio por haber derrotado a los españoles en sus propios puertos. Es increíble poder, como dices tú, hacer un trabajo de época por lo que implica la producción y me imagino el reto del personaje también debe ser increíble. Has hecho personajes además con unos rangos que varían muchísimo, ¿no? No te quedas en, digamos, no te quedas en la comodidad de los personajes. No, y este personaje en particular, Inés de Gamboa, es una hija de españoles nacida en México en la época de la colonia, es una criolla, y vive una vida muy particular porque vive una vida entre cuatro paredes, y sin embargo es músico, es una mujer con una dignidad rebelde que tiene una conciencia del mundo por las partituras que le llegan de los barcos, de un mundo más grande del que ella tiene, que la tiene encerrada, ¿no? Y para una mujer feminista como yo, fue abordar este personaje, fue un personaje muy preciado y muy importante, porque para mí era básico y necesario que conociéramos un poco de dónde venimos las mujeres en la historia. Me pasa mucho que los hombres dicen, ay no, pero es que ¿qué nos toca a nosotros? O ¿por qué todo es en contra de nosotros? Y uno, a ver, unas clases de historia, nada más es lo que necesitas. Históricamente siempre han tenido el poder sobre nosotras. Entonces, ¿qué les toca ahorita? Pues dejar el poder, dejar de tratar de controlarnos. ¿No? Y es algo como muy difícil, pero Inés de Gamboa lo vive de una manera en el cobijo del siglo XVII, muy intensa. Su rebeldía es acotada, acorsetada por su padre, es casi casi que vendida por una buena posición social. Es una cuestión como muy agraviante para una mujer como yo. Yo quería llegar y gritarle a mi papá, que es Juan Manuel Bernal, y gritarle así de, te odio, me libero, me voy con Lorenzo. Y de repente era así de, Sebastián del Amo, oye, sí, estuvo muy bien la escena, pero ¿podemos no gritarle a tu papá? Porque es que el siglo XVII no le gritaría así, yo así de, pero ¿cómo? Claro, qué difícil hacer un personaje donde tengas que reprimir lo que piensas en la vida real, ¿no? Oye, qué Sí. padre, Sebastián del Amo, que ya ha estado aquí en el TV Sí. invitado en el programa. Sí, Sebastián del Amo y Álvaro Curiel, la verdad es que tuvimos grandes directores. Sí era un poco un club de Toby, la producción, pero era un club de Toby porque así era la época también, Claro. ¿no? Éramos pocas actrices, estaba Cassandra Sánchez Navarro, Poleta Hernández, la maravillosa Norma Pablos, entre muchas otras actrices, bueno, no muchas, algunas otras actrices que tratamos de dar vida como al aspecto femenino de esa época, que es muy, muy, muy complejo y muy difícil.
me basé mucho en las vidas de Mary Wollstonecraft y de Mary Shelley, que curiosamente eran mamás. Mary Wollstonecraft escribe La reivindicación de los derechos de la mujer en 1780 aproximadamente, y muere dando a luz a Mary Shelley, que a los 19 años escribe Frankenstein. Qué curioso que escribiera Frankenstein, sobre Ajá. todo. Ahora que hacen los análisis psicológicos de por qué estaba pensando en esas cosas, pues tiene toda la lógica del mundo. Claro. Estaba imaginando mundos nuevos a partir de las cosas más rescatables, de las cosas más horribles que había conocido. Exacto. ¿No? Y también esta creación del masculino engrandecido pero enfermo. O sea, es una Exacto. cosa como muy interesante. A mí me encantó que coincidieran las épocas en las que vivieron ellas con mi personaje, porque me dio mucha carnita de dónde agarrarme. Las cartas que le escribe Mary Shelley a Jane Austen, de la desesperación que sentía como mujer, y yo decía, claro, estas son las cartas o las conversaciones nocturnas de mi personaje de Inés de Gamboa con mi mucama. Oye, y contó que además también esta historia de Sitiados es una historia que no necesariamente había llegado a la pantalla, ¿no? Sí. Digamos que no tanto como otras historias. Pues es que en realidad, si hacemos, lo que me gustó mucho de Sitiados es que nunca hablamos realmente de la colonia. O sea, hablamos siempre de la conquista y luego de todo lo que vino después de la independencia, pero no hablamos de esos cientos de años que estuvimos perdidos en la mediocridad, un poco de Claro. somos o no somos, los españoles aferrándose a la vida española, y el genocidio tan masivo que estábamos viviendo con los nativos de la tierra, los pueblos originarios. Entonces, lo que me gusta mucho de esta es que a través de la ficción estamos como descubriendo la realidad de la colonia y la realidad de nuestra conquista. La colonización, al final, pues es un arma de doble filo y que nos ha hecho mucho daño, y saber de dónde venimos nos ayuda mucho a entender quiénes somos hoy. Entonces vemos el personaje de Damián de Gamboa, que es mi padre, que hace Juan Manuel, y pues podemos ver un Javidú Un Javidú. Wow. fácilmente. Todo mal. Qué conexión, sí. Pues sí. Qué fuerte. Y estamos hablando de Veracruz. Exactamente, que no es coincidencia. Oye, bueno, Sitiados, normalmente las series se filman con tiempo de antelación, y yo veo que la gente que está, los actores y actrices que están trabajando en series, normalmente ya están en otros proyectos. ¿En qué más estás? En cosas que no puedo hablar. Ah, no, bueno, Ok. perfecto. Es que es muy triste, porque justamente este buzz de las plataformas americanas y las empresas que vienen de allá tienen Firmas la idea... unos contratos Sí. terribles. No, y tienen la idea de que los mexicanos no queremos saber para que nos sorprendan, ¿no? Eso es muy de gringos, a nosotros nos gusta el chisme, nos gusta saber Claro. si era cómodo el vestuario, si no, las fotos en el set. Pero pues no nos dan chance de hacerlo, solo les puedo decir que este año va a ser un año de estrenos, estoy muy orgullosa del trabajo que se ha hecho, no es en una plataforma nada más, o sea, tengo la oportunidad de trabajar en muchas plataformas, amo trabajar en libertad. Entonces estoy súper contenta con las oportunidades que hay ahorita de trabajo en México, en nuestra industria particularmente. Y ¿Te refieres al tema de las series, por ejemplo, que Sí. ganaron terreno? Sí. me refiero al tema de la caída del duopolio, de Ya. que ya la gente no solo ve dos empresas y se nutre y cree que esas dos empresas son la batuta en contenido, ¿no? Y que ya no las vea a la hora que esas empresas quieren que Exacto. las veas. Entonces, Claro. me parece como muy valioso. Aparte, a nosotros nos pasó en Argos muy curiosamente, ¿no? Que cuando la gente querían que voltearan a ver el canal como Azteca en sus principios, pues contrataron a Argos y le dijeron, habla en libertad, habla de todo con tal de que nos volteen a ver. Y nos pasó lo mismo con Cadena 3. Y gracias a esa libertad tuvimos contenidos tan parteaguas y tan impresionantes como Las Aparicio, Ujú. como Infames, en ese entonces Demasiado Corazón, Nada Personal, Mirada de Mujer, o sea, Sí rompieron esquemas. cuando las productoras, los networks se atreven a contar las historias que nos merecemos, la gente las va a ver. El problema es que no se atreven y nos quieren seguir dando cosas Menosprecian la inteligencia Claro. de la audiencia. Exacto. Qué maravilla. Oye, no sabes cómo te agradecemos que hayas estado hoy en el programa para hablar de tu trabajo y para contar tu historia como, pues, no solamente como futura donadora, sino también tu historia familiar, tu historia personal. Cada historia de personajes que hemos tenido acá es distinta, y la tuya sin duda ha sido como muy entrañable, contándonos historias también de tu familia. Muchas gracias por haber estado aquí, Erendia. No, no hay de qué. Yo creo que somos nuestra familia, somos, o sea, lo que sucede, somos nuestra historia y tenemos que valorarla. Y para mí es muy importante
pues la continuación de la vida. O sea, la verdadera lucha por la vida es donar órganos, es permitir que la gente decida en libertad sobre sus cuerpos. Esa es la verdad, eso es ser realmente pro vida, ¿no? Entonces, feliz de poder llegar y compartir con ustedes una historia, si eso puede ayudar a sembrar una semillita de conciencia, y pues feliz de compartir con ustedes los proyectos de los que no puedo hablar y de los que sí. Cuando puedas hablar de eso, vienes a otro programa. Exacto, así prometidísimo que regreso en cuanto me liberen de mi gag. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos con más música. Monkey Gone to Heaven, Pixies en Aire Libre 105.3.